Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. El día de hoy vengo a presentarles el TIS de vehículos chinos. Sobre todo aquí en Latinoamérica tenemos un gran mercado en esa área donde podemos encontrar la línea de carros Chery, la Jaima, Zoite, la Grand Tiger, en fin, tenemos una gran variedad de vehículos donde necesitamos información técnica actualizada, de diagramas eléctricos, especificaciones técnicas, torque y todo lo demás. Acompáñenme a verlo. Ok, excelente. Vamos entonces a ver nuestro programa de TIS de vehículos chinos. Vamos a nuestro escritorio y le damos clic en el programa de TIS chinos. El programa abre, vemos cómo te salen todos en una sola interfaz todos los programas. Tenemos para la Aima, la Chery, la Dongfeng, el ZX Auto, Grigwald, Zoite Nómada, Willys, Jack y SsangYong. La forma de navegar por el programa es muy sencilla. Por ejemplo, si andas buscando algo de la Aima 7, pues diferentemente puedes ver las diferentes secciones, la sección de motor, todas sus especificaciones, diagramas eléctricos. Es muy sencilla la búsqueda. Por ejemplo, pues si andas buscando del Corando, andas buscando el sistema eléctrico, puedes buscarlo por acá. También tenemos mucha información del Chery, el A15, el A13, el A18, el Tigo. Tenemos toda la sección de diagramas eléctricos. Adicionalmente, en la sección tenemos el Service Manuals de las diferentes versiones. Todo en un solo programa, que de esta manera podemos acceder a él sin ningún inconveniente, que a veces se nos pierden los archivos, los programas, no sabemos dónde están. En cambio, con este programa pues todo lo vamos a tener en un solo sitio. De la Dongfeng tenemos el S30, muy conocido aquí en el área de Latinoamérica. Tenemos la sección de los diagramas eléctricos. También podemos buscar todo lo que es el cambio de la correa del tiempo, el timing bell. Podemos buscar la sección de motor. Está muy bien especificado. Tenemos de la Jack el S2, el sistema eléctrico, estructura, chasis. De la ZNA, de la Dongfeng, la doble cabina, tenemos igual como les mencioné los diagramas eléctricos. Por acá tenemos toda esa sección de diagramas. Y también tenemos todo lo que es la parte de clutch, sistema eléctrico, sistema de motor, mantenimiento, transmisión, en fin, toda la sección, la parte técnica que necesitamos para reparar este tipo de vehículos. Como sabemos, los vehículos chinos es muy difícil encontrar información técnica, pero desde aquí se las tenemos. ¿Okay? Tenemos la Landmark, la Grand Tiger. De la Willys tenemos el FC, el CK, el MK y el Engran. Todo lo que es la sección de manual, suspensión, todo lo que es esas secciones la tenemos acá. También tenemos en Grigwald, el Deere, Pegasus, el Sailor, el Safe. Tenemos toda la información de estos vehículos. Y adicional tenemos el Florid, también de la Grigwald. Y por último el Zoite Nómada, ¿okay? Que trae toda la información técnica especializada. Bien, eso es todo. Pueden ver que tenemos información técnica dedicada exclusivamente a los carros chinos. Todo en un solo paquete, en un solo programa, para que lo tengamos siempre guardado en nuestro escritorio y podemos acceder a él. Y de esta manera no se nos pierden los archivos cuando tengamos que reparar alguna falla en específico de este tipo de vehículos. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.